Shalom, shalom, Parashat Vayeshev. En nuestra parashá, como leemos desde el principio, dice Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure Aviv Be'eretz Canaan. Y se sentó, o se asentó a vivir, Jacob, nuestro patriarca, en la tierra donde habían vivido sus padres, o sea, Isaac y Abraham, Be'eretz Canaan, en la tierra de Canaán. Ok, Jacob vuelve de Harán, donde estuvo con Labán, como leímos en la parashá anterior, construye su familia de la manera que lo hace, vuelve a Eret Israel, se encuentra con Esav, se produce el quiebre cultural entre ambos y finalmente se separan para no encontrarse, no se van a encontrar sino hasta el momento del entierro de Jacob. Y comienza su vida ahí en Hebrón, en la tierra de Canaán, como llama la Torá. E inmediatamente después, la Torá enseña cuál es la descendencia de Jacob. Nosotros la descendencia de Jacob ya la conocemos, son 12 hijos y una hija. Las listas sobre los hijos de Jacob aparecen en la Torá 12 veces, no siempre en el mismo orden, y en cada lugar hay que preguntar por qué el orden es distinto a un orden paradigmático, que es el orden de sus nacimientos. Ese es el paradigma. Y cada vez que vuelven a aparecer en un orden distinto, es allí donde tenemos que preguntar por qué. E inmediatamente acá en esta parashá dice en el siguiente pasuk, acabo de leer el pasuk primero, que del capítulo Lamed Gimel, dice la Torá así: Lamed Vav, Lamed Zain, son los capítulos que abarcan esta parashá, y el primer perek dice, o sea, el primer pasuk había dicho sobre el asentamiento de Jacob en la tierra de Canaán, y dice después: Be'ele toldot Jacob Yosef, ben Sheva Esre Shana, haya roe et Echav batzon, behu na'ar et benei Bilha, be'et benei Zilpa, el pasuk es extenso y nos enseña primero algo que es una aftá. Dice: Ele toldot Yaakov Yosef. Esto es la descendencia de Jacob, e inmediatamente nombra a quien, a Yosef. Sí, es verdad, es parte de su descendencia, pero no es toda su descendencia. La descendencia de Jacob es bastante más extensa, hay otros hermanos y una hermana. Sin embargo, acá no son mencionados, sino que es mencionado Yosef, que él es la descendencia de Jacob, que tenía 17 años en ese momento y solía estar con los hijos de las sirvientas, y además solía llevar dibá, o sea, llevar opiniones que él tenía del comportamiento de sus hermanos, que le parecían que ese comportamiento era incorrecto, sin haber averiguado en forma completa qué es lo que realmente ocurría. Ok, y eso es Maaseh Na'arut, eso es comportarse de una forma un poco infantil, no bastante, sino un poco infantil desde el punto de vista de la explicación simple que estamos estudiando. Ahora bien, este acercamiento de Jacob con su hijo Yosef trajo, como nosotros conocemos, una cierta envidia de parte de los hermanos, y vamos a explicarlo en esa dirección. Hay, por supuesto, sodot, misterios que van más allá de estos tipos de sentimientos bastante mezquinos y bastante simples de gente pequeña. Ellos eran personas que vivían conectados con proyectos cósmicos bastante más amplios. Es muy difícil poderlos encajonar en estas situaciones emocionales. Sin embargo, vamos a tratar de explicar en ese kibum, para hacerlo entendible, lo que trajo que finalmente, en una ocasión que pudieron, tomaron a Yosef, lo quisieron primero matar, después lo venden a una caravana de Ishmaelim, o sea, de árabes, descendientes de Ismael, que bajan desde Gilad. Gilad queda en Siria, o en el sur de Siria, que ingresaban y habían ingresado por la tierra de Israel y iban con mercancías, en este caso eran especies, y las llevaban a Egipto. Los venden a Yosef a estas personas, y Yosef baja a Egipto, o es bajado a Egipto. Más adelante, en la misma parashá,
justamente en la Aliyah Hamishi, nos enseña la Torá lo siguiente. La Torá dice, Yosef urat Mitzrayma. Yosef fue bajado a Egipto. Vaikneu Potifar Saris Paró. Y lo compró Potifar, el Saris, eunuco del faraón. Sar Tabajim, que era además Sar Tabajim, o sea, el ministro de Tabajim. Tabajim, realmente la palabra en hebreo tabaj significa cocinero, o sea, encargado al parecer de las viandas del faraón o de la alimentación del faraón, en la dargá que haya sido, probablemente el nivel que haya sido, un nivel probablemente bastante alto. Ish Mitzri, que este hombre, Potifar, como parece mencionado acá, era un Ish Mitzri, o sea, era egipcio. Miyada Ishmaelim, lo compró de mano de los Ishmaelim, de los ismaelitas que lo habían traído. Asher Oriduhu Shama, que lo habían bajado hasta allí. Vaihi Hashem et Yosef, y Hashem estuvo con Yosef. Vaihi Ish Matzliach, y Yosef se transforma en un Ish Matzliach. Vaihi Bebeit Adonav Amitzri, y estaba en la casa de su dueño, el egipcio. Si nosotros vemos los Pesukim y la forma en que está descrito el descenso de Yosef a Egipto, y vemos también las palabras que se ocupan, vamos a tener un panorama bastante más claro tal vez de lo que está ocurriendo, también a nivel de pshat, o sea, a nivel literal, pero también vamos a entender cosas un poco más profundas. Estamos en una caravana que viene de Gilad, que esta caravana está conducida por Ishmaelim, a quienes los hermanos venden a Yosef, a esta caravana de Ishmaelim. Esto era bastante extraño, como incluso Rashi lo dice, que normalmente las caravanas que venían de Gilad llevaban a Egipto zefet o cosas que tenían olores muy fuertes y muy malos. La caravana vendían todo tipo de materiales que se utilizaban principalmente para la construcción o para la industria naviera. Como vamos a ver más adelante con Moshe, que cuando lo ponen en la canasta para ponerlo en el río, ponen al lado de él calafate, o sea, ponen como una especie de brea que también había sido puesta, por ejemplo, en el arca de Noah, y esas materias, ¿no? esos elementos, al parecer eran traídos de otros lugares. Y esto era utilizado en Egipto para las necesidades que los egipcios tenían, y para eso habían caravanas. También es una gran pregunta si las caravanas que venían lo hacían motu propio, o sea, eran ellos los que querían hacer este negocio y traían estos elementos probablemente desde Arabia y bajaban las caravanas hasta Egipto con estos elementos, con estas materias para vender para los usos que los egipcios le daban, que probablemente haya sido para sus barcos, sus pequeños barcos y los más grandes también, o eran mandados por los egipcios a buscar precisamente estos materiales y traerlos desde Arabia. O sea que esta caravana no era una caravana extraña, era una caravana si bien de Ismaelim, pero al servicio de quién, de Egipto. No hay que olvidar que en esas épocas la tierra de Israel en general estaba o comenzaba a estar bajo el dominio de Mitzrayim. Y este lugar del mundo en el que ahora estamos es como un pasillo, un pasadizo desde las tierras de Arabia, que llevan consigo también todo el tema que tiene que ver con la Mesopotamia, y las tierras del norte de África. Es Eretz Israel, la tierra de Israel queda en medio. Entonces, esta caravana, al traer estos materiales, nos muestra también parte de la vida del momento. O sea, había ahí un comercio, y al parecer un comercio que era bastante grande, ¿no? Y que era bastante con mucha
con mucha continuidad. Y a esta caravana, y por eso también la llama Shayará, caravana, venden a Yosef, Yosef baja. En el caso de Yosef, los midrashim nos enseñan que en vez de llevar los materiales estos como la brea, probablemente también una forma de petróleo trabajada de alguna forma, de algo como para ser utilizado, en vez de eso traían especias, que también era un comercio bastante conocido, que es precisamente, y se le conoce y se le va a llamar después en la historia, el camino de las especias, o sea, por donde se traigan las especias. Y para que el tzadik, Yosef, no estuviese conectado con olores extraños, así trae los midrashim, Akadosh Baruj Hu lo hace bajar con estos olores mucho mejores. Y llega a Egipto, y en Egipto es comprado por Potifar, o sea, la caravana de Ismaelín probablemente, además de lo que llevaban en sí, ellos también probablemente llevaban esclavos o tenían esclavos con los que ellos trabajaban y que en algún momento también decidían venderlos o llevaban también esclavos junto con ellos para la venta. Y entre ellos llega Yosef y lo venden y lo compra Potifar. Y dice, ¿quién era Potifar? Potifar era un eunuco, una persona que había sido castrada, simplemente, entendemos. O puede ser que, debido a que más adelante nosotros vamos a encontrar a Potifar hablando con su mujer, o sea, tenía una mujer, en unas circunstancias bastante íntimas, que nos hace dudar que realmente haya estado castrado. O puede ser que la palabra zariz, castrado, como aparece acá, es una forma de denominar a ciertos estatus o a ciertos servidores del rey, a ciertos ministros que recibían como una especie de apelativo así, que en la época era algo honorífico. Y este Potifar, que era el zariz, el eunuco del faraón, además era Zara Tabajim, o sea, estaba encargado de la administración de la comida del palacio del faraón. O sea, entendemos que una persona que tenía dos cargos muy importantes dentro de toda la administración egipcia. Pero la Torá, además de eso, nos lo señala como Ish Mitzri, hombre egipcio, Ish Mitzri. Y en el pasuk siguiente, cuando nos hablan de Yosef, lo denominan Ish Matzliach. Utilizan nuevamente la palabra Ish, en el caso de Potifera, Ish Mitzri, pero en el caso de Yosef lo denomina Ish Matzliach. Matzliach en hebreo quiere decir que va a tener éxito, un hombre exitoso. Frente al hombre egipcio tenemos a un hombre exitoso. Y cabe preguntar que al parecer esto es un poco extraño, porque dentro de las circunstancias en que esto ocurre, el Ish Matzliach, el exitoso, era el ministro del faraón, Potifar. Él era el que tenía poder, la persona que había llegado, ya sea por familia, pero incluso así tenía que conservarlo, o por méritos propios había llegado a tener un puesto de importancia dentro de la corte. Entonces él era el Matzliach. En cambio, Yosef era un esclavo, y muy difícil sobre un esclavo decir que es Matzliach. Entonces, ¿por qué acá la Torah lo llama Matzliach? Inmediatamente viene la Torah y dice, Vayar Adonav, vio su amo, Ki Hashem ito, que Dios, Akadosh Baruj Hu, estaba con él. ¿Con quién? Con su esclavo, el Ish Matzliach, o sea, con Yosef. Bekol asher hu ose, todo lo que hacía, Hashem Matzliach beyado, Akadosh Baruj Hu le daba éxito. Entonces, acá ya nos explica un poco más la Torá, que nuevamente, así como cuando Jacob tuvo que enfrentarse a Esav en una situación también cultural, o sea, de un enfrentamiento que era un enfrentamiento ideológico, además de emunot, de algo más profundo que simplemente disputas de brajot, esto era algo más profundo. Acá también. Yosef, hijo de Jacob, se va a enfrentar no solamente a un Ish Mitzri, sino que se va a enfrentar a una cultura, y esa cultura es la cultura egipcia. Yosef entendió que el momento en el que estaba iba a ser un momento clave para muchas cosas más en el futuro. O sea, esto no se acababa allí, no terminaba con él, sino que esto se proyectaba mucho más.
Y por lo tanto, lo que él va a hacer ahora en Egipto, así entendió que tenía que hacerlo, tiene que ser una proyección de poderes espirituales que van a llevar a enfrentarlo a él y a su descendencia con lo que en el momento era el imperio más grande del mundo. Nosotros no podemos olvidar que la influencia de los egipcios continúa incluso hasta ahora. Nosotros lo vemos en muchos lugares donde se imita mucho el poder egipcio, donde se recurre constantemente como al pasado de la humanidad y se lo suele vincular con el pasado en Egipto. Tenemos a Roma y tenemos a Grecia como los hitos más cercanos, pero Egipto está allí, se enseña en los colegios, se ponen obeliscos en lugares que no tienen absolutamente ninguna relación con los egipcios, como puede ser, por ejemplo, Buenos Aires o como puede ser Estados Unidos. Y las personas están conscientes de que hay algo que los une a eso, a ellos. Viene Yosef a Egipto, Urad, fue bajado, o sea, él no decide hacerlo, sino que él baja. Y una vez que ya es conducido a Egipto, él entiende que ahora se tiene que enfrentar a esa cultura. Y nuestra pregunta, o la pregunta básica, es precisamente ¿quiénes son los egipcios? ¿Quién es ese imperio con el cual Yosef se va a enfrentar? Que ya se enfrentó a Abraham con él en su momento. En el que después también su padre, Jacob, va a estar allí, aunque desde una mirada un poco más lejana, porque el que realmente Baal actuó fue Yosef. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Sabemos que después del diluvio, los hijos de Noah se dividieron en tres. O sea, son tres los hijos de Noah, no se dividieron en tres, son tres. Estos tres se dividen el mundo. Está Ham, está Yefet y está Shem. De Shem van a descender los hebreos, de los cuales está Yosef, ¿no? El descendiente de Shem. De Yefet van a descender los europeos, todo lo que tiene que ver con Grecia, Roma y posteriormente otras cosas más. Se mezclan, obvio. Y de Ham, el tercer hijo, desciende, entre otros, africanos y entre esos los egipcios. Ham. Y es por eso que también en egipcio antiguo la palabra Egipto se denominaba así, algo parecido al sonido kam, ham, que indicaba tierra roja. Esta palabra ham, dio origen a la palabra jamia, y en la expresión de la Edad Media, alquimia, o sea, la capacidad de poder manejar fuerzas que se encuentran en los minerales y en los vegetales de la tierra. Si bien nosotros recordamos a los egipcios por otras cosas, los recordamos por sus construcciones, sus palacios, los recordamos por un proceso de momificación que es obviamente un proceso alquímico. Todo esto que representa a Egipto lo transforma en una nación, en un imperio que quiere entregar al mundo una forma de vida. O sea, los egipcios son aquellos que entregan, dan, ofrecen, por ponerlo en términos modernos, obviamente estamos hablando de gente que vivía hace 4.000 años atrás, estos términos no les dicen nada a ellos y es muy difícil a veces poder expresar en nuestro lenguaje cosas, pensamientos de aquellos que vivieron hace 4.000 años atrás, pero expresándolo en términos modernos, ellos propusieron al mundo una forma de vida. Una forma de vida obviamente basada en la idolatría. Era la forma que ellos tenían de vivir. Pero no era eso lo que ellos ofrecían, porque eso lo ofrecieron también los babilónicos, y lo ofrecieron los griegos, y también lo ofrecieron los romanos, etc., ¿no? Sino que había algo más. Y eso más que había era una forma de controlar las fuerzas de la naturaleza. Hay fuerzas en la naturaleza que éstas se pueden manejar, que el ingenio humano, la ciencia humana, el conocimiento del ser humano, sabe cómo combinar metales, sabe cómo combinar vegetales, sabe cómo crear pócimas para mantener, por ejemplo, cuerpos muertos que se han mantenido así por no cientos de años,
muchos miles de años incluso, y que hasta el día de hoy podemos ver las momias petrificadas, las momias embalsamadas de sus faraones. No hace mucho desfilaron por el Cairo varios decenas de faraones, sus reyes muertos, los trajeron y los llevaron de un lugar a otro con una ceremonia nacional para recordar ese pasado. Ellos entregaron al mundo una forma de vida basada en la que la capacidad humana podía controlar las fuerzas de la naturaleza. Y frente a eso viene un pueblo pequeño, que no tuvieron un imperio, una familia de un patriarca con 12 hijos que se dedicaban a la crianza de animales y probablemente un poco de una situación bancaria también, de manejo de capitales. Y uno de ellos, 17 años tenía, baja a Egipto y quiere presentar otra realidad. Quiere introducir en el mundo otro pensamiento. Y ese pensamiento es lo que va a distinguir precisamente al enfrentamiento de Israel con todas las naciones. Y es el hecho de que Israel, al ser Ish Matzliach, como dice acá, Ish Matzliach, un hombre exitoso, no lo es por un dominio sobre la naturaleza, sobre las fuerzas que hay en la naturaleza, que probablemente puede ser que muchos sabios de Israel lo hayan tenido, sino por lo que dice el pasuk inmediatamente después, que dice, Asher hu ose, Hashem matzliach beyado. Lo que él hace, a Kadosh Baruj Hu le da éxito. ¿Esto qué quiere decir? Que la nueva tfisá, la nueva forma de pensar, el nuevo pensamiento que Akadosh Baruj Hu quiere que Yosef entregue al mundo, es que la atzlajá, es que el éxito no depende de lo humano, sino que depende de lo divino. Y aunque hoy día esto nos parezca bastante simple y bastante, digamos, que lo entendemos, ¿no? Simplemente queremos entenderlos, pero aún no es así. Aún el ser humano piensa de sí que es la cúlmine de todo lo magnífico, que sobre él no hay nada. Nosotros pensamos distinto, por eso usamos kippah. Esto quiere decir que sobre mis pensamientos, sobre lo que yo soy, lo que yo pienso, etc., hay algo más. Yo estoy acá, pero hay algo más. Y eso es lo que Yosef nos quiere comunicar. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a vivir, Yosef vivió muchas aventuras, entre comillas, bastante peligrosas. En cada una de ellas, dicen los sabios, siempre él decía, Bezrat Hashem u Baruch Hashem. Y esa es la enseñanza de Yosef Atzadik, con todo lo que él va a hacer. No nos olvidemos que va a llegar a controlar prácticamente el mundo entero, del hecho de que va a ser el virrey de Egipto un imperio, e incluso él sabía más que el faraón sabía 70 idiomas, Yosef sabía uno más, el Hashom Kodesh, la lengua sagrada, o sea, la forma en que el mundo había sido creado. 17 años tenía, pero estaba con Hashem, y era Kadosh Baruj Hu el que había hecho que él tuviera éxito. Por eso es que la Torá pone como en imut, en enfrentamiento al Ish Mitzri, lo que ellos pensaban de sí mismo y su cultura, con el Ish Matzliach. Y dice inmediatamente que el Ish Matzliach, el exitoso, no es por sí mismo, porque viene de Hashem. La Atzlajá, el éxito, viene del Creador del mundo.